Bienvenidos a la Psicología del Futuro. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Psicología, en el curso de Procesos Cognitivos 1, bajo la dirección del magíster José Moisés Chávez Mora. El equipo está conformado por María de Fátima Valladares Goñe, Milagros Marcaquís Peoré, Erlinda Dayana Sevilla Alcántara y Andrés Rubén Martínez Arévalo. Hoy presentamos Enfoque contextual de la inteligencia, Teoría de las inteligencias múltiples. Introducción. Comenzó en el jardín de infancia y en 6 meses pasó de ese nivel al primer grado, el segundo grado, el tercer grado, 5 grados y solo tenía 5 años. De hecho, quiero asistir a la escuela de medicina y convertirme en doctor. Quiero ser un médico científico. Sé que tengo un talento y quiero usarlo para el bien. Tiera comenzó a cantar a muy temprana edad. Comenzó a cantar canciones simples como Feliz cumpleaños y cosas así, pero la cantaba con estilo operático. Así que le preguntamos a algunos músicos, ¿eso es normal? Y nos dijeron, eso no es normal. Fue cuando pensamos, bien, tenemos un tipo de prodigio diferente aquí. No es el tipo de intelecto sumamente científico, pero Tiara es prodigiosa, más en las artes, y tiene una memoria asombrosa. He aprendido 6 idiomas, incluyendo español, francés, italiano y alemán. A partir del siguiente video, ¿crees que solo existe una inteligencia? ¿La inteligencia está determinada por los genes o se desarrolla según el contexto? El psicólogo estadounidense Howard Gardner, especialista en el desarrollo y egresado de Harvard University, hace casi 40 años formuló la teoría de las inteligencias múltiples, a través de publicaciones como Estructuras de la mente o Inteligencias múltiples, desarrolló su teoría de inteligencia, cuyo objetivo era trascender a la concepción de inteligencia como una facultad única, general, y que solo se mide mediante pruebas escritas que proporcionan el CI o coeficiente intelectual. ¿Cómo define Howard Gardner a la inteligencia? Para este autor, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Esto último significa que esta teoría está enmarcada en un enfoque contextual. Desde los inicios de la humanidad, los seres humanos se han desarrollado en diferentes entornos culturales, y cada uno de estos resulta favorable para que las personas desarrollen ciertas inteligencias. Son 8 las inteligencias modulares propuestas por Howard Gardner. La inteligencia lingüística, como la capacidad de utilizar el lenguaje oral y escrito de forma efectiva, presente en escritores o poetas. La inteligencia lógico-matemática es la habilidad propia de los científicos de establecer y contrastar hipótesis. La inteligencia espacial es la habilidad de elaborar modelos tridimensionales mentales y trabajar sobre el espacio. Comúnmente se relaciona a navegantes, arquitectos y ajedrecistas. La inteligencia musical, presente en músicos y cantantes al ejecutar instrumentos musicales o la voz para crear hermosas melodías. La inteligencia corporal sinestésica es la capacidad de utilizar el cuerpo de forma efectiva. Está relacionada a deportistas y bailarines. La inteligencia interpersonal, como la habilidad de captar los sentimientos y necesidades de otros, presente en psicólogos, especialmente terapeutas. La inteligencia intrapersonal. Esta es la habilidad de conocerse a uno mismo y de construir autopercepciones ajustadas. Por último, la inteligencia naturalista, como la capacidad para percibir de forma operativa los elementos de la naturaleza como plantas o animales. Por otro lado, revisaremos algunos antecedentes que contribuyeron a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Este es el caso de la metáfora del erizo y la zorra. Al respecto, el que propone esta metáfora es el filósofo griego Arquíloco, que será explicado a continuación.
En base a ello, desde la epistemología, conocida como el estudio del conocimiento desde los inicios de la filosofía, en cuanto a lo mental existen posturas opuestas, donde se propone una distinción entre las zorras y los erizos. La idea de las zorras es que ésta se enfrenta a muchos retos para su supervivencia, y esta presión la obliga a desarrollar muchas habilidades para enfrentar los múltiples desafíos, por lo que esta metáfora representa a las inteligencias múltiples. Y los erizos, cuyo ambiente es muy estable y sus habilidades intelectuales son inexistentes, esta metáfora representa a la inteligencia única y general. Ante lo mencionado, la teoría de las inteligencias múltiples formaría parte de las zorras. Asimismo, la teoría de las facultades mentales específicas propuesta por Gall fueron base importante para la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Por lo que resulta indispensable saber que Franz Joseph Gall fue un anatomista fisiólogo alemán frecuentemente reclamado como fundador de la frenología, puesto que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, cabeza y las facciones. En base a ello, Gall, en búsqueda de establecer una teoría científica, propuso la localización cerebral específica por capacidad, que si bien no logró comprobar, dejó ideas de interés que se prestan a estudio. Entre ellas, Gardner toma como idea fecunda la proposición: en general, no existen poderes mentales como la percepción, memoria y atención, sino que hay diferentes formas de percepción, memoria y cosas parecidas para cada una de las distintas facultades intelectuales, como el lenguaje, la música o la visión. Gall diferenció las facultades mentales en horizontales y verticales. Las facultades horizontales se refieren a las funciones como la atención, memoria, percepción, etc. En cambio, las facultades verticales se refieren a las capacidades como la música, el lenguaje, las matemáticas, etc. Por lo tanto, es válido considerar que la teoría de las inteligencias múltiples toma en cuenta ello, ya que en suma lo descrito, se deduce que las capacidades requieren o comprenden a las funciones. Es así que una buena percepción musical no asegura una buena percepción lingüística en igual medida. Retomando lo mencionado anteriormente, la observación científica no se limita a la pura descripción de hechos aislados, es decir, su objetivo fundamental es ver un hecho desde el mayor número de perspectivas. Por ello, los 8 criterios de inteligencia que propone Gardner serán vistos desde 4 puntos de análisis a continuación. Empezamos mencionando que desde el análisis microgenético se abarca los casos clínicos de la neuropsicología, experimentos psicológicos, evaluación psicométrica, que involucra la psicología del procesamiento de la información. Al respecto, el primer criterio que menciona Gardner es el posible aislamiento por daño cerebral. Esta se refiere a que en la medida que una facultad específica puede ser destruida o exceptuada en forma aislada como resultado de daño cerebral, parece probable su relativa autonomía. En esa misma dirección, la existencia de savants, prodigios y otros individuales excepcionales, este criterio se relaciona con el daño cerebral, pues este antecede a que un individuo muestre un perfil de habilidades y deficiencias muy disparejo, como una persona savant, que muestra prodigiosa habilidad matemática, pero muy pobre habilidad social. Asimismo, el apoyo de tareas psicológicas experimentales muestra que si una inteligencia cuenta con este apoyo, permite tener un mayor sustento para afirmar que las habilidades particulares son manifestaciones de la inteligencia. Por otra parte, el apoyo de hallazgos psicométricos se refiere a que no siempre son aplicables, pero cuando sí, estos permiten evaluar la correlación entre tareas específicas de una inteligencia, y así darle mayor sustento a la clasificación presentada en esta teoría. Seguidamente, pasamos al análisis ontogenético desde la perspectiva de la psicología del desarrollo. El quinto criterio que tiene este punto de vista menciona que una operación medular o conjunto de operaciones identificables significa que una inteligencia es aquella que comprende una o más operaciones que responden a determinado tipo de información.
por ejemplo, la sensibilidad a los tonos como médula de la inteligencia musical. Por otro lado, el criterio una historia distintiva de desarrollo indica que una inteligencia debería tener una historia identificable de desarrollo, es decir, que permite evaluar y comparar su desarrollo simultáneo en personas dotadas y en personas normales. Desde un análisis filogenético que abarca la historia evolucionista como la paleontología, arqueología, etología, etc., se puede incluir al séptimo criterio, una historia evolucionista y una historia verosímil. Ello indica que una inteligencia es más verosímil en la medida que uno puede localizar sus antecedentes de evolución, incluyendo las capacidades que comparte con otras especies. Por último, pero no menos importante, el análisis histórico sociocultural basado en la codificación con sistemas simbólicos. El criterio susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico indica que una característica primaria de la inteligencia bien puede ser su gravitación natural hacia su personificación en un sistema simbólico, es decir, que una inteligencia posee su propio sistema de símbolos. A partir de lo mencionado anteriormente, se proponen las siguientes preguntas de enfoque al problema de investigación planteado. Desde un enfoque filogenético, ¿por qué hemos evolucionado con inteligencias múltiples? Desde la psicología del desarrollo, ¿qué evidencias hay sobre las inteligencias múltiples? Desde la psicología experimental, ¿qué evidencias hay sobre las inteligencias múltiples? Y por último, desde un enfoque histórico-cultural, ¿qué evidencias hay sobre las inteligencias múltiples? Marco teórico. A continuación se presentan las evidencias científicas que fundamentan los 4 niveles de análisis: microgenético, ontogenético, filogenético e histórico-cultural. A partir de ellos se darán respuestas a las preguntas de investigación planteadas. Análisis filogenético de las inteligencias múltiples. Este nivel de análisis corresponde al estudio de la historia del proceso de millones de años de evolución del Homo sapiens. ¿Por qué hemos evolucionado con las inteligencias múltiples? Las inteligencias van surgiendo por la habilitación de funciones o capacidades en los seres humanos. Existen capacidades como el canto en las aves o la organización social en los primates que son compartidas por distintas especies. Múltiples capacidades se habrían unido entre sí en el caso particular de los seres humanos. Un ejemplo de esto es que ciertos aspectos discretos de la inteligencia musical, como la ejecución de una melodía, pueden estar presentes en varias especies de aves, pero solo los seres humanos son capaces de crear música muy variada y basada en un sistema simbólico. Los periodos de rápida evolución filogenética humana y las mutaciones que dotaron a nuestra especie con sorprendentes ventajas fueron provechosas para el desarrollo de inteligencias modulares. Evidencias etológicas. La etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales bajo circunstancias naturales. Desde esta disciplina, la prueba del espejo comprueba que ciertos componentes de las inteligencias múltiples están presentes en otras especies. ¿Cómo se comprueba que una especie tiene conciencia del yo? Esto se da cuando un ejemplar ve su figura en un espejo y es capaz de reconocerse a sí mismo al no ignorar la imagen, o en otros casos, reaccionar de forma violenta. Entre muchas especies que han sido sometidas a esta prueba, como felinos, paquidermos o aves, los grandes simios demuestran tener cierta conciencia de sí mismos. De esta manera podemos identificar que estos individuos demuestran conciencia de sí mismos, la cual es un aspecto de la inteligencia intrapersonal. Metáfora de la navaja suiza. La evolución de la mente humana está asociada a la fabricación y uso de herramientas. Este hecho marca la diferencia entre el hombre y el mono. Además, esta actividad tiene que haber dado lugar a una organización modular como en una navaja suiza, para resolver de manera eficaz problemas concretos. La mente es acción mediada. El siguiente gráfico muestra el triángulo mediacional propuesto originalmente por Irjo Engelstrom
y posteriormente adaptado por Michael Cole. Se puede identificar cómo el sujeto y su mente reciben múltiples influencias propias del contexto histórico y cultural como herramientas y signos, artefactos mediadores, la división del trabajo, la comunidad y sus reglas. Todos estos estímulos mediatizan los módulos de la mente y orientan al sujeto hacia objetos concretos y a su vez hacia resultados. En el siguiente gráfico muestran los efectos de la interacción social. Los sistemas de mediación encuentran un objeto común, es decir, se orientan hacia un objetivo compartido. La interacción social para coordinar o planificar acciones fue una fuerza de la evolución filogenética. La metáfora de la navaja suiza, propuesta por la pareja de psicólogos evolucionistas Lida Cosmais y John Tooby, es la hipótesis que explica que la mente humana se puede entender como una navaja suiza con muchas herramientas o módulos que evolucionaron en los seres humanos para facilitar su adaptación al entorno. Estos módulos habrían sido diseñados para la selección natural para funcionar y ser útiles en tareas concretas específicas. Por ejemplo, procesamiento numérico, la percepción de rostros, razonamiento espacial, tipos de razonamiento sobre el peligro, sobre las coaliciones y los grupos, sobre la probabilidad, etc. Filogénesis de los sistemas de memoria. El psicólogo experimental canadiense Endel Tolvin, en su libro Memoria humana, organizó los diferentes sistemas de memoria humana y sus características. Observamos el siguiente gráfico. Según Tolvin, los sistemas de memorias procedimentales y sensoriales son producto de la evolución biológica. En cambio, los sistemas de memoria semántica, operativa y episódica son de origen social y cultural. Por lo tanto, son funciones psicológicas superiores, exclusivamente humanas. La interacción social en las actividades laborales y el uso de instrumentos, entre ellos el lenguaje, generaron las memorias exclusivamente humanas. Las memorias procedimentales son el primer mecanismo en aparecer evolutivamente. Es el condicionamiento clásico pavloviano y son base de las memorias procedimentales y emocionales. Las memorias sensoriales existen en cada modalidad sensorial y son sistemas de alerta para la supervivencia. Las memorias semánticas permiten almacenar los conocimientos del mundo. Las memorias operativas, o también llamadas memorias de trabajo, se identifican con los estados conscientes. Se desarrollan con el lenguaje autodirigido y son la fuente de las habilidades de metamemoria. Finalmente, las memorias episódicas almacenan recuerdos autobiográficos y son la base de la personalidad. Asimismo, los sistemas de memoria están asociados a distintos tipos de conciencias. La memoria procedimental se asocia a una conciencia anoética, es decir, sin conocimiento, porque la memoria procedimental corresponde a la ejecución de habilidades motoras. La memoria semántica se asocia a una conciencia noética, porque corresponde a conocimientos del mundo como conceptos. Finalmente, la memoria episódica se asocia a una conciencia autonoética. Este es el nivel más avanzado de conciencia, porque se corresponde al conocimiento de uno mismo. No existe inteligencia sin el uso de los sistemas de memoria, y mediante el estudio de su filogénesis podemos identificar cómo, a través de la evolución del hombre, se han generado las condiciones para el desarrollo de las inteligencias modulares. Análisis ontogenético de las inteligencias múltiples. Este nivel de análisis corresponde al estudio de los cambios conductuales y psicológicos de las personas durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte. Teorías clásicas del desarrollo de las inteligencias. Desde la Escuela de Ginebra tiene como representante de esta teoría a Jean Piaget. Jean Piaget, en su libro Biología y Conocimiento, menciona que la inteligencia humana y los diversos tipos de conocimiento, incluido el conocimiento científico, son tanto adaptaciones biológicas en un sentido amplio como psicofisiológicas.
Una de las formas más sorprendentes de esta adaptación vital es precisamente la adecuación de las matemáticas a todos los detalles de la realidad física. Por otro lado, en la metáfora biológica, Jean Piaget hace la analogía entre el sistema digestivo y la inteligencia humana, ya que considera que la mente es similar al estómago porque ésta come o asimila todos los conocimientos, y por ende hace crecer la inteligencia. Es por ello que Piaget define la inteligencia como una prolongación de las funciones biológicas, es decir, es una definición implícita de la inteligencia humana. El crecimiento de la inteligencia pasa por diferentes etapas. En la transacción se evidencia intercambios de estímulos y respuestas entre lo que ya se conoce y lo que aún falta por conocer, mientras que en el desequilibrio se dan dos procesos. Estos son la asimilación, como comer los conocimientos, y la acomodación, como crecer. En realidad, los seres humanos tendemos a la búsqueda del equilibrio, integración de las nuevas experiencias en nuestros esquemas. Al respecto, según Gardner, todas las inteligencias crecen. De esta manera se evidencia que parte de la teoría de Piaget es concordante con las inteligencias múltiples. En este caso, la metáfora de la navaja suiza será analizado desde el punto de vista ontológico, que muestra que al poseer múltiples inteligencias como análogo a la navaja suiza, se da debido a que el ser humano posee la capacidad de adaptarse, ya que hemos adquirido herramientas específicas para cada dominio durante nuestra vida. Ahora, según Jean Piaget, según la metáfora de la navaja común, el ser humano posee una mente unitaria, donde ésta es capaz de utilizarse en cualquier contexto. Sin embargo, es aquí donde Gardner contradice a Jean Piaget, ya que la capacidad del ser humano es múltiple. Teorías actuales del desarrollo de las inteligencias desde la Escuela de Moscú. Tiene como representante de esta teoría a Lev Vygotsky. Lev Vygotsky asegura que el desarrollo del lenguaje es diferente al desarrollo cognitivo, es decir, pensamiento y lenguaje son funciones diferentes, ya que éste abre funciones psicológicas superiores. Sin embargo, Piaget tiene una definición de dominio general de la mente. Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo, el desarrollo lingüístico se encuentra dentro de aquel, y que el mecanismo único es el sensoriomotriz. Ello es una equivocación según Gardner. La metáfora del rickshaw es muy importante porque así Vygotsky describe el remolque del desarrollo del niño por parte del adulto. De este modo, resalta la importancia que tiene un adulto guía en el proceso de aprendizaje de un niño o niña. Este adulto pueden ser los padres, profesores, tíos, tías, entre otros. Un buen guía puede marcar las diferencias en el desarrollo de la inteligencia entre los niños y niñas, mostrando así también la importancia del contexto y lo que se comprende en este como las personas adultas que guían, ya que una inteligencia requiere de práctica para que se desarrollen óptimamente las habilidades para las que se tiene la capacidad. En un caso hipotético, dos niñas de la misma edad tienen la misma capacidad para el ajedrez por su inteligencia espacial. Sin embargo, a una de ellas, su madre la impulsa a practicar, como jugando con ella, mientras la va guiando para que aprenda los movimientos e incluso la inscribió a clases de ajedrez para que pueda ir aprendiendo de manera técnica. En contraste, la otra niña tuvo una breve cercanía con el ajedrez en la escuela y le pidió a su maestra ayuda porque le causó mucha curiosidad ese juego. Sin embargo, la demostración de la maestra era rápida y se enojaba cuando la niña no entendía lo que ella mencionaba. Es así que las diferencias en su desempeño de ambas niñas en una partida de ajedrez va a ser evidentemente diferente. Vygotsky utiliza una metáfora de la caja o juego de herramientas, al comparar la mente con el proceso de mediar la conducta por herramientas, instrumentos o artefactos físicos y cognitivos, tales como sistemas simbólicos del habla, la escritura, el cálculo, etc. Así, aprender sería algo análogo a apropiarse de los conocimientos que nos brinda un experto, apropiarse de los artefactos cognitivos que la cultura nos brinda en un contexto social e histórico determinado. Es decir, el aprendizaje es un proceso psicológico y social a la vez, que podemos entender con el concepto de zona de desarrollo próximo. Por ejemplo, es totalmente diferente el desarrollo cognitivo de una persona que tiene acceso a artefactos culturales, físicos, por ejemplo, buenos libros, y cognitivos, como conceptos y valores,
que el de una persona que se encuentra en contextos empobrecidos. Dentro de este marco teórico, explicaremos el aprendizaje y sus dificultades en la escuela. Unidad de análisis. Este es el caso del lenguaje, considerado como instrumento que transforma en instrumentos a los demás. Es decir, si no tuviéramos lenguaje, no tuviéramos memoria de trabajo, la que está relacionada con la manipulación de palabras con instrumentos. Y si no tuviéramos esto, no tomaríamos buenas decisiones. Factor sociocultural de la inteligencia, donde veremos cómo influye el contexto social en el desarrollo de la inteligencia. La mente humana es de origen social. El desarrollo cognitivo es endógeno y exógeno. Sugiere dominios específicos por acción del trabajo, el uso de herramientas. Considerando ello, Vygotsky propone dos factores del desarrollo. El primer factor es la maduración del sistema endocrino y nervioso. Por consiguiente, el segundo factor es que el desarrollo cognitivo varía según la cultura. Teoría del habla internalizada. El origen y desarrollo de las funciones mentales son producto de la internalización del habla que utilizamos en la comunicación social con nuestros semejantes. Esa voz de la conciencia que todos poseemos es el habla internalizada que asume funciones de organización de nuestros procesos mentales, planificación y regulación de nuestro comportamiento para fines de adaptación a las cambiantes circunstancias del medio. Como afirmara Vygotsky, la conciencia es el encuentro social consigo mismo. Esta reflexión introspectiva es posible mediante el habla autodirigida. Así nos autoinformamos de nuestros procesos mentales y organizamos de manera efectiva nuestras representaciones mentales o conocimientos. Ley genética general del desarrollo cultural del niño. Para explicar los orígenes sociales de las funciones mentales humanas, Vygotsky propone la Ley genética general del desarrollo cultural. Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. En un primer momento aparece en el plano social y después en el plano psicológico. Primero, aparece entre personas, como una categoría interpsicológica, es decir, el alumno trabaja con la exorregulación del habla del profesor. En el segundo momento, dentro del niño aparece como una categoría intrapsicológica, es decir, el alumno trabaja independientemente, autorregulándose con su propia habla. Esto resulta igualmente válido en relación a la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad. Se sobreentiende que la internalización transforma el proceso mismo y cambia su estructura y sus funciones. Las relaciones sociales o relaciones entre personas subyacen en todas las funciones superiores y sus relaciones. Educación de las inteligencias múltiples. Metáfora de la zona de desarrollo próximo. El concepto de zona de desarrollo próximo, ZDP, fue propuesto por Lev Vygotsky para explicar cómo se aprende y se desarrolla la inteligencia humana. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Esta concepción defiende la tesis del origen social de la conciencia, en terminología de la psicología cognitiva, metacognición, siendo el motor del desarrollo la interacción social, tanto del adulto como del niño. Por ejemplo, en el proceso de comunicación, el profesor ayuda a internalizar, es decir, apropiarse de los conocimientos al alumno. Un aprendiz puede asimilar más y resolver tareas más difíciles en cooperación, bajo la dirección de alguien más capaz y con su ayuda, que actuando solo. Los psicólogos cognitivos están de acuerdo en la existencia de dos indicadores objetivos de toda inteligencia: el aprendizaje eficiente de conocimientos y las estrategias donde el aprendizaje puede ser rápido o lento, mientras que la transferencia o generalización de lo aprendido a nuevas situaciones tienen otra clasificación. La capacidad de transferencia, que es el indicador más importante de la inteligencia, puede ser amplia o escasa. Perfiles del desarrollo cognitivo. Se ha confirmado la utilidad de la zona de desarrollo próximo en la evaluación de la inteligencia al detectar perfiles de aprendizaje ocultos cuando se resuelven tareas de forma individual. Es decir, existen perfiles de aprendizaje que solo se evidencian en el funcionamiento interpsicológico y sirven para evidenciar las siguientes características del aprendiz dentro de la zona de desarrollo próximo. 1. Aprendices lentos de escasa transferencia. 2. Aprendices lentos de amplia transferencia. 3. Aprendices rápidos de escasa transferencia.
4. Aprendices rápidos de amplia transferencia. Es oportuno recalcar que el indicador más importante por ser definitorio y predictivo de una inteligencia es la transferencia de lo aprendido a otros contextos. Esta se relaciona más con la inteligencia cultural, es decir, con las habilidades que son producto de una educación formal. En cambio, la velocidad del aprendizaje, rápido o lento, depende más de la inteligencia heredada. Los aprendices metacognitivos se caracterizan por tener amplia transferencia, así sean lentos para aprender, pues lo normal es aprender lento. No es muy importante el ritmo rápido del aprendizaje si este es reflexivo y automotivado. Análisis microgenético de las inteligencias múltiples. Este nivel de análisis corresponde al desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico de los sujetos, que persigue una manera de estudiar en vivo la construcción de un proceso psicológico. Ello implica el uso de tests psicométricos y trabajo de laboratorio con unidades de tiempo de milisegundos y segundos. Por otro lado, según Howard Gardner, una evidencia de las inteligencias múltiples son los savant, porque tienen memorias modulares especializadas en un solo tipo de conocimientos. La mente modular del savant tiene procesos cognitivos específicos para algunos instrumentos culturales. Por ejemplo, savant de la música solo presta atención a la música y logra memorizarla. El savant de la danza, pues sus sistemas cognitivos solo prefieren aprender movimientos corporales. Todo ello lo vamos a encontrar en su libro Arte, Mente y Cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad. Sin embargo, cabe recordar que los savant sufren de retraso mental leve o moderado, por lo que no pueden aprender otros conocimientos. A continuación, veremos algunos ejemplos de savant y sus grandes habilidades respecto a la inteligencia que presentan. Inteligencia lingüística. Kim Peek logró desarrollarla de manera asombrosa, pues era capaz de memorizar y retener hasta el 98% de lo que leía. Inteligencia matemática. Daniel Tammet tiene la capacidad de sentir a los números. Puede recitar las 22.514 cifras del número pi y habla hasta 11 idiomas. Inteligencia musical. Matt Savage posee la habilidad del oído absoluto. Apenas a los 6 años aprendió a leer la música de piano por su cuenta y ha logrado tocar junto a grandes músicos. Inteligencia espacial. Stephen Wiltshire es conocido como la cámara viviente, pues tiene la capacidad de replicar en sus dibujos paisajes que ha visto solo una vez y por poco tiempo con una fidelidad extrema. Inteligencia naturalista. Temple Grandin es zoóloga y una eminencia en el campo de la conducta animal. Además, aboga por la sostenibilidad y desarrolla nuevas formas de manejo ganadero. Inteligencia sinestésico-corporal. Alonso Clemons es un escultor de animales con un realismo increíble, pues es capaz de replicar a un animal a pesar de haberlo visto solo unos segundos. Luego de haber conocido un poco más sobre las personas savants y su relación con las inteligencias múltiples, ahora, para Helder y colaboradores, la idea de microgénesis aparece clara. El método más apropiado para trazar la evolución de un proceso como este es un método que permita al sujeto tener la oportunidad de realizar experiencias de aprendizaje repetidas, a fin de activar sus esquemas e incrementar la oportunidad para la interacción entre estos esquemas y los esquemas emergentes que surgen de la interacción con el medio problema. Es justamente en estas interacciones donde se forman los procesos y las funciones psicológicas que dan lugar al desarrollo individual y social. Por otro lado, el sistema cognitivo es un conjunto de memorias a largo plazo donde se almacenan representaciones supralexicales, como las frases, representaciones semánticas, sintácticas y pragmáticas. Estas representaciones facilitan la comprensión del contexto lingüístico y extralingüístico del mensaje. En el sistema cognitivo se encuentran interactuando las memorias a largo plazo, la memoria declarativa, que abarca las semánticas y episódicas, la memoria procedimental y prospectiva. Aquí se produce la comprensión del lenguaje. Análisis histórico-cultural de las inteligencias múltiples. Este nivel de análisis corresponde al estudio de las influencias culturales o del contexto sobre las inteligencias múltiples. Los instrumentos de la cultura como el lenguaje se codifican en sistemas simbólicos que fundamentan las inteligencias múltiples. Contexto cultural e inteligencias múltiples. En su libro Mentes Creativas, Howard Gardner utiliza el método psicobiográfico para analizar el contexto histórico-cultural de las mentes más creativas del siglo XX.
Luego de su investigación, llega a la conclusión de que la mente creativa y la cultura son inseparables en su teoría. Las personalidades destacadas son los siguientes: el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, representante de la inteligencia intrapersonal; el líder pacifista Mahatma Gandhi, representante de la inteligencia interpersonal; el brillante físico Albert Einstein, representante de la inteligencia lógico-matemática; el famoso pintor Pablo Picasso, representante de la inteligencia espacial; el sobresaliente compositor y director de orquesta Igor Stravinsky, representante de la inteligencia musical; el Premio Nobel de Literatura Thomas Stearns Eliot, representante de la inteligencia lingüística; la admirable bailarina y coreógrafa Martha Graham, representante de la inteligencia sinestésico-corporal. Finalmente, la figura más influyente en la teoría de la evolución biológica, Charles Darwin, representante de la inteligencia naturalista. Aunque este último personaje no fue considerado en el libro porque en el momento en el que fue escrito no se había propuesto la inteligencia naturalista, y a pesar de que vivió durante el siglo XIX, es pertinente agregarlo a la lista de las mentes creativas por su influencia en la biología actual. El psicólogo especialista en creatividad Mihaly Csikszentmihalyi identifica 3 elementos o nodos fundamentales para considerar la creatividad. 1. La persona o el talento individual que éste posea. 2. El campo o la disciplina en la que esta persona se desenvuelve. Y 3. El ámbito o contexto que emite juicio sobre la calidad de los individuos y los productos. No existe creatividad en la que no interactúen estos 3 elementos. En este sentido, la creatividad así como las inteligencias dependen en gran medida del contexto histórico-cultural en el que se desempeñan las personas. Sistemas de mediación. El gráfico que se presenta es el triángulo mediacional adaptado por Michael Cole para explicar las influencias culturales que reciben los seres humanos. El ejemplo propuesto por Cole es del aprendizaje de la lectura en un grupo de niños. Los sujetos individuales se orientan a conseguir un objetivo. En ese caso, los niños tienen como objetivo aprender a leer para descubrir significados. Para ello, este sujeto precisa de artefactos mediadores como libros de texto, fichas de lectura, lápices, papeles y otros materiales. Sin embargo, estos instrumentos no son suficientes, sino que se requiere de reglas básicas de la lectura, de una comunidad que brinde soporte al aprendiz y de la división del trabajo que coloca al niño como un sujeto que debe desarrollar competencias de lectura. Sin embargo, los niños no actúan solos, sino que establecen interacciones entre ellos. El siguiente gráfico representa a 2 niños interactuando con un objetivo en común. Estos ejemplos nos permiten reflexionar sobre cómo el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla cada individuo resulta favorable para el desarrollo de inteligencias específicas importantes en su entorno. Los niños aprenden macrohabilidades como la lectoescritura o habilidades lógico-matemáticas en entornos académicos formales y alcanzarán destrezas propias de las inteligencias lingüística y lógico-matemática, las cuales son muy apreciadas para el logro académico en la actualidad. Ahora que ya conocemos la teoría, vamos a ponerla en práctica a través del trabajo de campo que presentaremos a continuación. Para ello, es importante entender que la inteligencia espacial proporciona la capacidad de pensar, visualizar imágenes internas y externas para crear líneas, formas que representan los objetos reales. Es así que comprende muchas habilidades, entre las cuales se encuentra el jugar ajedrez, en la cual se va a centrar este estudio. El objetivo es evaluar el desarrollo ontogenético de la inteligencia espacial expresada en la habilidad de jugar ajedrez, a través de la evaluación y comparación de resultados en una partida de ajedrez. Para lo cual, 3 participantes formaron parte. Gabriela, de 8 años de edad, estudiante de 3er grado de primaria y que practica desde hace un año. Sebastián, de 12 años de edad, estudiante de 1er año de secundaria
y que practica desde hace 3 años, y Yanela, de 21 años, estudiante de segundo año de universidad y que practica ya desde hace 10 años. Se realizó la selección de los participantes bajo criterios de inclusión como tener conocimiento sobre las reglas de ajedrez, haberlo practicado por 1 año o más, y también se consideró las edades, ya que estas tenían que ser diferentes. Los materiales que se utilizaron fueron la plataforma de Google Meet para las reuniones y la plataforma de ajedrez Lichess para llevar a cabo las partidas. Además, como instrumento de evaluación, se tomó en cuenta un cuadro comparativo con los siguientes indicadores: la técnica de apertura, el tiempo de duración de la partida, la cantidad de movimientos que realizaron, la cantidad de piezas perdidas, el número de movimiento en el que perdió su dama y el resultado final. Los participantes jugaron una partida en la plataforma de ajedrez en línea Lichess con las consideraciones necesarias para la evaluación e iguales para todos los participantes. Las consideraciones fueron el ordenador como oponente, la variante de la partida estándar, el tiempo de duración de la partida de 5 minutos como máximo, 0 segundos de incremento, la dificultad máxima de nivel 8 y la elección de color de fichas al azar. Como se pudo observar, los participantes mostraron tácticas diferentes y los resultados de evaluación se muestran en el cuadro comparativo con los respectivos indicadores. Se puede notar que Gabriela tuvo la partida más corta. Ello se debe a que el tiempo que lleva practicando es menor al de los otros participantes. Además, desconoce una técnica de apertura, lo cual se evidenció en el uso de los peones casi en su totalidad de movimientos. Sebastián realizó la menor cantidad de movimientos. El participante no ha desarrollado una técnica de apertura, porque si bien muestra diversidad en sus movimientos, no hay un orden estratégico de estos. Y ambos fueron derrotados por jaque mate. Respecto a Yanela, ella se identifica con la técnica peón-dama. Jugó la partida más larga y decidió abandonar la partida, debido a que consideró que ya no había opciones de movimiento favorables, mostrando con ello sus estrategias y anticipación en los movimientos. Desde los 7. En las tardes juego. Mi papá me enseñó. Sí, juego a veces con mi hermana. Sí, empecé a practicar desde los 9 años porque había un concurso en mi colegio que tenía que entrar a ese concurso sí o sí porque había 3 materias, pero a mí no me gustaban las otras materias que tenía que hacer y por eso elegí el ajedrez. Y empecé practicando con la computadora, ¿no? Con la máquina. Y pues perdía cada rato, pero así por los errores se aprende y así empecé a mejorar poco a poco, ¿no? Sí, sigo practicando poco, pero antes sí practicaba bastante. Mi papá me dijo que el ajedrez puedo hacer muchas cosas con eso. Empecé a practicarlo desde ese momento. Sí, 1 hora sí, justo eso. A veces juego en el ordenador con en la máquina y sí, estoy ahí. Wow, exactamente decirte por decir, ahorita una edad exacta no, porque, pero sí podría decirte en el momento en que, o sea, me puse más seriedad del deporte, o sea, fue como que lo aprendí por mi tío, él me enseñó, recuerdo, y pues poco a poco jugaba con mis hermanos, con mi papá, pero era como que un tiempito, como si jugábamos un Monopolio o cualquier juego de mesa, o un pasatiempo. No era tan serio, ¿no? Y tampoco era como que, sí, sí, me gusta, no. Entonces,
En la época que a mí me gustó fue cuando hubo como unas vacaciones así útiles, por decirlo así. Y justo mi tío, el que me había enseñado, él sí jugaba ajedrez y era profesor de ajedrez. Y me dicen, no, vamos, me dicen, sí, te vas a interactuar con niños, sobre todo con, bueno, ¿no? Tener esa interacción con los niños, a ver qué tal. Y me acuerdo que él también tenía alumnos mayores. O sea, de que lo practico actualmente sí, de hecho actualmente estamos con la selección de San Marcos, de la misma universidad, y pues tenemos entrenamientos cada fin de semana por el mismo hecho de que somos un grupo de distintas carreras y pues todos tienen unos horarios complicados o distintos, pero nos reunimos unas 2 horas con el entrenador que tenemos en caso que nos ha puesto a la universidad y pues a comparación de antes como ahora, no, no es así, porque ya es como que en realidad ya cuando nosotros entramos en la universidad es un poco más, el tiempo disminuye, ¿no? Pero de todas maneras este deporte siempre se ha caracterizado como para que una persona sea constante con lo que está haciendo. Entonces, de una u otra forma, así sea, por decir, entre la semana, una horita o quizás unos 5 minutos, 10 minutos, siempre estamos ahí practicando un poquito siquiera, o metiéndonos en alguna red para buscar noticias actuales, de cómo va influenciando el ajedrez día a día. Diría por lo menos en unos medio año aprendiendo todas las técnicas quizás, pero el ajedrez en realidad siempre se ha caracterizado por un aprendizaje constante, nunca termina. Es un mundo entero lleno de maravillas y día a día estamos entrenando, por decirte ahora, ¿no? Estamos buscando partidas, apertura. Sí, así es. De hecho, tengo buenos recuerdos cuando era muy pequeña. Junto con mis hermanos, aprendimos con mi tío. Por decir, comentarte que con mi tío, pues yo logré mi primer campeonato, uno de los más fuertes. Después ya, o sea, en cada etapa de mi vida como ajedrecista han pasado distintas personas a las cuales han formado como una pequeñita parte de mi vida. Por decir, en este caso mi tío, pues siempre lo voy a recordar porque el primer panamericano que yo tuve fue con él. Pero después vinieron otras personas, otros tipos de entrenadores que también influencian en otro tipo de cosas y, o sea, cada uno ha hecho que como ajedrecista vayas creciendo. Decirte la técnica es estudiarla, estudiar cada movimiento, cada apertura. Por ejemplo, en mi caso, me caracterizo por una jugadora de peón dama. Entonces, por decir, yo entreno full peón dama. Otras aperturas quizás las sé y las conozco, pero muy débilmente, muy poco en realidad, porque o sea, es algo que un ajedrecista busca, ¿no? Es como que yo encuentro un color y digo, este es mi color favorito, eso me caracteriza a mí como persona. Y en el ajedrez es algo parecido. Hay miles de aperturas, entonces tú te identificas con una apertura y dices, esta es mi apertura, la voy a seguir entrenando, la voy a seguir estudiando hasta que puedas sentirte que sí, verdaderamente estás jugando bien. Discusión. Para que una inteligencia múltiple sea calificada como tal,
Howard Gardner propone el criterio de historia distintiva del desarrollo, junto con un conjunto definible de desempeños expertos de estado final. Según este criterio, tanto los sujetos corrientes como aquellos dotados de habilidades innatas desarrollan sus inteligencias modulares a lo largo de sus vidas. Además, es posible identificar niveles desiguales o diferenciados en el desempeño de las inteligencias a lo largo del ciclo de vida. Los iniciados o nuevos en la práctica de una inteligencia deben cruzar cierto camino hasta alcanzar un grado de competencia notable. En el caso particular de esta experiencia, los datos revelaron que los individuos tuvieron rendimientos diferentes en la actividad. Tanto Gabriela como Sebastián se vieron rápidamente superados por la computadora por no poder proyectarse jugadas al futuro, y con ello mantenerse en juego por un tiempo breve. Por su parte, Yanela demostró tener la habilidad de proyectarse más de una jugada a futuro y contar con los movimientos del oponente para ejecutar sus jugadas. Esta proyección fue importante para mantenerse en juego por un tiempo más prolongado. Dado que la dificultad de la prueba presentada a los participantes era muy alta, el objetivo de la actividad no era que ganen la partida, sino que demuestren hacer uso del espacio, en este caso virtual, y logren mantenerse en juego activamente por el mayor tiempo posible. Entre los 3 participantes, Yanela tuvo el mejor rendimiento, lo cual se condice con los años de experiencia que lleva en la práctica de esta habilidad. El ajedrez es un producto cultural, por lo tanto, los años de práctica son equivalentes a la influencia del medio cultural que recibe un sujeto. Conclusiones. Esta experiencia resulta confirmatoria a lo planteado por Howard Gardner. Las inteligencias múltiples tienen una historia distintiva del desarrollo, puesto que la participante con mayor experiencia tuvo el mejor rendimiento. Esto fue evidente al identificar cómo ella era capaz de proyectar las jugadas de su oponente y actuar en consecuencia a ellas para buscar acercarse a la victoria. La inteligencia no es una unidad flexible capaz de convertirse en lo que se necesite en un determinado momento, y tampoco depende del origen étnico o la de la genética. Las inteligencias son múltiples y son producto de la cultura en la que se desenvuelven las personas, y se desarrollan en medida que éstas resulten valiosas para los distintos entornos históricos culturales.